Vamos a orar primeramente. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos enseñe, que Él sea el que predique, que Él sea el que hable, que Él sea el que convenza también, ¿vale? Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por permitir, amado Dios, que yo esté aquí enfrente de este muchacho. Padre, gracias, amado Rey, por esta puerta que se ha abierto, Señor, para la predicación del Evangelio, Señor. Padre, gracias, Dios, porque yo sé que aquí hay muchachos, Señor, que están entendiendo, amado Dios, lo que es el pacto, Señor. Lo que es el pacto en Cristo, amado Dios. Padre, gracias, Señor, porque ellos están dispuestos, Señor. Tienen un corazón dispuesto, amado Dios. Le doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchachos. Bueno, vamos a estar leyendo la palabra, pero les quiero hacer una recomendación. Al final, cuando yo acabe, ustedes si tienen alguna pregunta, la apuntan y al final la respondemos, ¿listo? Okay. Al final la respondemos, ¿vale? Cualquier pregunta que tengan ustedes, que les surja o alguna cosa o algo, ¿listo, hijos? Voy a estar en Primera de Crónicas, vamos a leer un capítulo completo. Me dieron la Biblia para leerla, pues la voy a leer. Esta la he seccionado en 3 puntos, ¿vale? Son 3 puntos. Yo voy a leer el primer punto que dice el pecado de David, que va desde el versículo 1 del capítulo 21 de Crónicas hasta el versículo 6, ¿vale? Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, Capítulo 21. capítulo 21. La primera parte está desde el versículo 1 al versículo 6. Primera de Crónicas. Sí, primero. Capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 21. Capítulo 21, perdón. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Y yo voy a hacerles preguntas y ustedes me van a responder, ¿listo? Porque lo que yo quiero que ustedes vean es dónde aparece aquí el pacto. ¿Dónde aparece Cristo en esta lectura que nosotros vamos a tener? Hace 8 días me parece que les enseñaron del pacto, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Algunos que estuvieron acá, de la cruz. El pacto de antes era con una oveja, ¿sí? Sacrificio. Sacrificio eso. Sí, antes. Antes. Y Vale. que el nuevo pacto es con Dios en la cruz. Exacto. Es una cruz. Exactamente. Que el cordero antes representaba, Eso. él tipificaba o representaba al Cristo que había de venir, ¿listo? Entonces voy a leer. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer el censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos servidores de mi Señor? ¿Por qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Como yo tengo problemas de lectura, cuando yo me pongo nervioso no puedo leer bien. Las próximas secciones la va a leer Hernán o la va a leer Toño. No, más Hernán que Toño, porque Toño está ocupado. ¿Listo? ¿Qué notamos aquí primero? En el versículo 1, ¿qué decía? Que el diablo incitó a David a hacer un censo al pueblo. El diablo incitó a David a hacer un censo al pueblo de Israel. Pregunta, ¿será que hacer un censo es pecado? ¿Saben qué es un censo? Sí, claro. Contar el pueblo, ¿cierto? Claro. ¿Será que es pecado? Claro. ¿Por qué? En ese momento para Dios era pecado. Para Dios era pecado, pero ¿para qué? ¿Por qué? Porque David
quería contar al pueblo para sentirse Grande. o sea, grande, más que Dios. Pero mire, Satanás tienta a David, dice que incitó, eso significa tentar. ¿Usted no le recuerda Génesis capítulo 3? Quiero que Hernán lea Génesis capítulo 3. Y me dice si no está el mismo personaje en Génesis. David. No. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vale. Yo me imagino que esa misma serpiente, o sea, esa misma serpiente que aparece ahí es Satanás, es el mismo que aparece en el texto que nosotros leímos. Yo me imagino a Satanás diciéndole a David, usted es el rey de la nación más poderosa en el momento. Porque Israel era la nación más poderosa de la tierra en ese momento. Entonces él le decía, usted está a cargo de ellos. Mande contar cuántos tiene usted a cargo. ¿Por qué? David le entra la soberbia de querer la gloria de Dios, porque Dios era el que le había dado paz, Dios era el que había derrotado a los gigantes, Dios había derrotado a Goliat. ¿Se han leído esa historia? ¿La que le pegó una piedra por acá? Le casca por acá una piedra con una cauchera. Dios, dice un texto que Dios le había dado paz a David por todo lado y lo había hecho grande delante de todas las naciones. Lo que dice él se quería decir, esto fue por mí. Ahí está el pecado. El querer ser igual a Dios. Lo mismo pecado que le comentó la serpiente a Eva en ese lugar. Si comen de este fruto, ustedes serán igual a Dios. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Ya David desarrolla, manda la orden y hay una advertencia de Joab. Está en el versículo 3. Hermano, por favor, léalo. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? ¿Por qué procura usted esto? En Génesis capítulo 2, si usted lee, Dios le dice al hombre, usted puede comer de todo el árbol, de todos los árboles del huerto, menos de uno. Y le da la advertencia, porque si usted come de este árbol, ciertamente morirá. También hay una advertencia aquí en el capítulo 3 del versículo 21 de Crónicas. Contrario, capítulo 21. Versículo 3, capítulo 21 de Crónicas. ¿Sí? Y tenemos pues las cifras del censo. Dice, curiosamente dice que los que sacaban espada eran los que podían ir a la guerra. De ahí yo me baso de que David quería sentirse poderoso delante de las demás naciones y decir que él es el que gobernaba sobre ese pueblo. ¿Listo? Esos son los tres primeros, el primer punto que tiene tres subpuntos. ¿Listo? Ustedes van a decir, no, pero es que punto, subpunto, tema, subtema, después van a entender por qué. ¿Listo? Versículo 7 al 17, ¿sabe? De Crónicas, del mismo capítulo. Porque es que no basta decirle a Dios, perdón, usted sabía que no basta decirle a Dios, lo siento, la embarré. No basta con eso. En el capítulo 7, en el versículo 7 hay una reacción de Dios, vamos a leer. Asimismo, esto desagradó a Dios, e hirió a Israel. Otra versión de la Biblia dice que él envió un castigo sobre Israel por esto que hizo David. Noten que por el pecado de un solo hombre, toda la nación está pagando. Toda la nación. Sigue leyendo. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David, y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una
que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que te responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. ¿Qué fue lo primero que hizo David cuando hermano ahí? ¿Qué fue lo primero que él le dijo a Dios cuando él vio que Dios había mandado el castigo por el pecado? Le dijo, yo pequé, perdóneme Señor, quite mi pecado. Quite mi pecado. Sí, él reconoció que había pecado. Le dijo, quite mi pecado. Él pensaba que era así de fácil. Que Dios iba a ir y le iba a quitar el pecado como quitó el lápiz de ahí. Él pensó que iba a ser así. Pero ¿qué le dijo Dios? Que no. Dios va y manda a un profeta. Y le dice, escoja entre 3 cosas. 3 años de hambre. ¿Será que en 3 años de hambre se muere una población? O 3 meses ser perseguido por los enemigos. ¿A usted le gustaría que su enemigo lo persiguiera, matara a su familia, matara a sus amigos, matara a todo? Porque el enemigo no tiene piedad. El humano no tiene piedad. ¿Y qué dice David? Y lo tercero que es, una peste por 3 días. Y esto bajo la mano del ángel de Dios. Y le dice que prefiere. Y algo que dice él dice lo mismo que yo les dije ahorita, bueno, pues 3 años de hambre, tremendo. Los enemigos son implacables. Yo prefiero caer en las manos de Dios, está pidiendo la peste. ¿Por qué? Porque él quería caer en las manos de Dios, y él mismo lo dice. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Porque Dios tiene misericordia. Porque Dios, ¿qué nos muestra el texto? El texto nos muestra que Dios castiga el pecado. Que Dios no puede habitar o cohabitar juntamente con el pecado, con las tinieblas, no puede habitar. Y cuando se hace injusticia, injusticia es pecado. Cuando se quebranta la ley de Dios, Él sí o sí, su naturaleza santa, le obliga a castigar el pecado. Le obliga a castigar la desobediencia de la persona. Por eso Él no va y quita el pecado de una de David, sino Él derrama su ira. Pero aún así Él al mismo tiempo tiene misericordia. Y le dice al ángel, no siga destruyendo. Pero aún él tiene que derramar su ira sobre el pueblo que ha pecado. ¿Y fue por culpa de quién? De un solo hombre. Tienen que tener eso muy bien en cuenta. La bondad de Jehová, versículos 13 y 15, léalo. El 13 y el 15 del mismo capítulo. La Entonces bondad de Jehová. David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Sus misericordias son muchas en extremo. Sí. Versículo 15, y envió Jehová el ángel de Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. ¿Cómo se ve la misericordia? ¿Ahí se ve o no se ve que Dios es misericordioso? Él se ve que es misericordioso. ¿Por qué? Porque aunque Él está destruyendo, aunque Él tiene que castigar el pecado, Él también da una salida. También da una salida para no destruir al pecador. Él dice en otra parte que si yo digo al profeta,
que el impío va a morir por su pecado, porque Dios va a castigar el pecado en esa persona que peca. Y si la persona no le dice que se arrepienta, que vuelva a los caminos de Dios, que se someta al pacto, si el profeta no se lo dice, el profeta es culpable. Pero si el profeta se lo dice y la persona no hace caso, esa persona es culpable. Y esa persona es la que tiene que pagar delante de Dios. Pero mire, Dios manda a predicar, Dios manda el pacto para tener misericordia de nosotros. Amén. Amén. En el versículo 14, ahí nos devolvemos un poquito, se habla acerca de las consecuencias, que Él manda una peste. ¿Listo? Quiero que leamos el versículo 16 y le pongamos una especial atención. ¿Por qué? Porque aquí quiero que ustedes me digan qué se ve. Ustedes me van a decir qué se ve. ¿Listo? Ustedes van a estar atentos. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. ¿Qué ven ahí? Una espada Más atrás. Sí, hay una espada, hay un juicio contra Israel, contra Jerusalén y Israel. El Arrepentimiento. arrepentimiento de David, precisamente. Sí, al final de esa, al final de esa. en el cielo. Al principio del Cuidado texto, para llegar al arrepentimiento, con silicio, o sea, con cuidado con la palabra para llegar Al principio se asombraron porque de pecado. que vieron a... al ángel, cuando dice la palabra el ángel de Jehová, significa el enviado. ¿A quién envió Dios? Cristo. A Cristo. Cristo es el ángel del Señor, es el ángel de Jehová. Y él dice que lo ve entre el cielo y la tierra, o sea que no está tocando ni la tierra ni está tocando el cielo. Pregunta, ¿cómo murió Cristo? Crucificado. ¿Y cómo estaba? Él estaba Entre el cielo y la tierra. entre el cielo y la tierra. No, con sus pies no estaba tocando la tierra y tampoco estaba tocando el cielo. Entre cielo y tierra, ahí hay una tipificación o una representación del mismo Cristo. El mismo Cristo lo está haciendo, mismo Jesús está allí, aunque está con una espada en la mano, pero se ve que está entre el cielo y la tierra y está en una era, está en un lugar, ese exactamente el mismo lugar donde él fue crucificado, porque más adelante usted va a mirar que ahí se construyó el templo y a Cristo lo crucificaron un poco más adelante del templo. Es decir, si el templo estaba aquí, a Cristo lo crucificaron, digamos, unos 200 metros más allá, fuera de la ciudad. ¿Cuánto tiene un kilómetro? 1000 metros. Y él se encontraba en el mismo lugar. Es una tipificación de Cristo, es una tipificación del pacto. ¿Listo, muchachos? Ahora, vamos a leer el verso 17. Este me interesa bastante. Lo que ustedes decían, vienen los ancianos, viene David y se arrodilla delante de ese ángel. Ahí no explica que se arrodilla delante, digamos, por arrodillarse, sino delante del ángel, cubierto de silicio. Silicio eran prendas de vestir hechas de pieles de animales, y el pelo estaba por dentro. Cuando él se lo colocaba, ellos siempre se untaban de ceniza o alguna cosa para herirse en la piel y sentir esos pelos que se le clavaban a la piel de la persona. Eso es una representación de que ellos sienten dolor por el pecado. Léelo. Se soltaban sobre carbones. ¿Cómo así? También sobre carbones encendidos, como para mostrar que están arrepentidos. Lea. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Noten una cosa. En los versículos anteriores, cuando David dice, yo pequé, quíteme el pecado, él no dijo, yo merezco el castigo. Y en este versículo sí lo está diciendo. Dice, yo pequé, yo fui el que hice el censo, yo fui el que me ensoberbecí contra ti. Yo merezco que usted me castigue, mate mi familia
que la peste venga sobre mí, castígueme a mí, pero no castigue al pueblo. ¿Qué está haciendo David? Lo que tú decías, está reconociendo el pecado, que ha pecado, pero no, como yo decía, no basta con solo reconocer que he pecado, sino reconocer que por ese pecado yo merezco el infierno. Sea después de morir o sea en el juicio. ¿Se va a tocar reconocer para el infierno? Reconocer, no. Toca reconocer que yo merezco ser castigado por Dios. Que por mi pecado merezco ser castigado por Dios. Pero como dijo David, está arrepentido de eso. Aceptar la reprensión. Aceptar que Dios nos reprende. ¿Y él qué le dice? Siga leyendo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová Hasta el 27. en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Noten cómo la ira de Dios es saciada. ¿Sabe qué es saciar? Cuando usted tiene harta hambre y usted come y queda Lleno. satisfecho. No come de gula hasta que queda satisfecho. La ira de Dios queda satisfecha ahí. Pregunta. ¿Dios cogió a David y lo mató? No. ¿Cogió la familia de David y la mató? No. ¿Castigó a David? No. ¿Qué le dijo? Haz un altar. ¿Qué le dijo? ¿Quisieron un altar? Está volando ese muchacho. Él le dijo, mire, él reconoció que había pecado y que merecía el castigo. Pero Dios no lo castigó, él le dijo, haz un altar. Un altar. ¿Para qué? Para ofrecer sobre ese altar sacrificios, el pacto. Exactamente. Mire, póngale cuidado. Yo reconozco que he pecado y que merezco el castigo. Y Dios me muestra a Cristo. Vea él. Y es lo que dice, mire, Dios le habla a David y él obedeció lo que tenía que hacer. ¿Y sabe qué nos dice Dios? Que nosotros debemos poner nuestra fe en ese pacto, en Cristo. Nuestra fe en Cristo. Y esa fe nos obliga a obedecer la palabra de Dios. Cuando nuestra fe, póngale cuidado, David pecó y vino el castigo y Dios le dijo, haz un altar. Y Dios dirigió su ira sobre esas víctimas, sobre los animales que representaban a Cristo, y derramó su ira allí, porque ellos murieron en favor del pueblo, igual que Cristo murió en favor de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué le dice Dios al ángel? ¿Sí pusieron cuidado? No, Dios al ángel. Que guarde la espada. Guarda Que volviera la espada. a su alma. Y él la guardó. Ya Dios había saciado su ira en los sacrificios. Dios ya había saciado su ira en el derramamiento de sangre. Dice Hebreos que no puede haber perdón de pecados si no hay un derramamiento de sangre. Y Dios calma su ira. Calma su ira sobre el pueblo
por ese sacrificio. Y esos sacrificios solamente representaban a Cristo. Ahora que Cristo ha venido y ha cumplido eso, Él murió por cada uno de nosotros en la cruz. Y Dios derramó su ira sobre Cristo. Dios castigó a Cristo. Cristo no pecó, Cristo no hizo nada. Los animales no pecaron. ¿Quién pecó? David. El hombre. Y los animales fueron los que pagaron el precio. La ira de Dios cayó sobre los animales, pero ahora la ira de Dios cayó fue sobre Cristo. Para que nosotros nos sometamos a ese pacto y así podamos obtener la vida eterna. Y ya no ir al infierno, no es creer para ir al infierno, no. Es creer en el pacto, creer en Cristo, para librarme de ese infierno, para librarme de la ira de Dios más que del infierno. Porque es un Dios airado. Mire lo que hizo con el pueblo, mandó una peste y los destruyó. Un Dios airado con el pecador. Pero si tú y yo nos sometemos al pacto, si ponemos nuestra fe en Cristo, la ira de Dios ya no va a estar sobre nosotros. ¿Y sabe qué? Ahí es donde Dios a usted lo declara inocente. Haya hecho lo que haya hecho, lo que sea. Pero su fe en Cristo, esa sangre quita el pecado, lo quita totalmente. Y Dios dice, Él es inocente porque ha puesto su fe en mi Hijo. Y le voy a dar mi espíritu para que Él me obedezca. Vamos a ir a la conclusión, ya estamos concluyendo. Ahora sí quiero que abran Romanos. Pero primero una cosa. Quiero que vayas, Hernán, a Génesis capítulo 3, versículo 21. Vamos a prestar atención. ¿Romanos qué? Sí, Romanos. ¿Romanos qué, perdón? Romanos, abran ustedes un momentico Romanos. Sí. Abran Romanos capítulo 5 y lo tienen en el verso 12, un momentito. Un segundito, ¿listo? Hernán va a leer Génesis 5:12. 5:12. Un momentico. Van a prestar atención a Hernán. Él va a leer Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo el Señor ahí después de que el hombre pecó? Los vistió. ¿Con qué? Con túnicas. ¿Con túnicas de qué? ¿De qué? pieles. De piel. ¿Y las pieles de qué? Animales. O sea que Dios tuvo que ¿qué? Sacrificar. Sacrificar un animal ¿para qué? Para vestir al Sea el hombre. pecado, Para quitarle la piel y ponérsela al hombre. Y esa sangre, ¿y será que esa piel tiene sangre? Claro. ¿Cierto? O sea que el hombre ha quedado cubierto de la sangre de ese animal, de ese primer animal que Dios mató. A eso se le llama protoevangelio. Es la primera vez que Dios anuncia el evangelio en la Biblia, como tal. Y es el primer sacrificio, y lo hace Dios. Dios mismo sacrificando a su Hijo para cubrir el pecado del hombre, para quitarlo totalmente. ¿Vale? Ahora sí vamos a ir a Romanos, capítulo 12. Perdón, capítulo 5, versículo 12. Amén. Léalo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El 18 y el 19. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ustedes ven el mismo patrón que vimos en Crónicas. La misma vaina. Por el pecado de uno, Pagaron todos. y ese uno fue Adán. Nos condenó a todos. Adán pecó y la raza humana quedó totalmente condenada, porque dice ahí por cuanto ¿qué? Todos pecaron. Todos. ¿Y están qué?
destituidos de la gloria de Dios, están alejados. No entrarán a la gloria de Dios. ¿Sí? Exactamente. Pero también dice que por la obediencia de uno, ese uno es Cristo. Se salvan todos. O sea que cuando yo pongo mi fe, la obediencia de Cristo pasa a mí. Y mi pecado es imputado a Cristo. Y Cristo fue castigado por eso que yo hice. Y entonces su justicia me cubre. No que yo sea justo, no que yo haga las cosas bien. Las voy a empezar a hacer bien. Eso no es un permiso para pecar, no. Sino que esa justicia Dios ya me ve a mí inocente, como Cristo lo fue. Pero es por la fe en el Cordero de Dios. ¿Vale? Vamos a leer el último texto, Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18. Romanos 1, del 16 al 18. ¿Me permite leerlo? Sí, dale. Romanos 1, 16 al 18. 16 al 18. Vamos a prestar atención. Buenas tardes a la casa. Buenas tardes. Al abrazarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque el poder de Dios es para la salvación de todo aquel que cree en el judío, primeramente, y también del griego. Pues el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe, y para fe como en Cristo, mas el justo por fe vivirás, ¿verdad? Como está escrito. La culpabilidad y la humanidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se detienen con injusticia en la verdad. Empecemos desde el verso 18. La ira de Dios, ¿qué? Se revela desde ¿Qué es revelar? Es manifestar algo. Es mostrar. Es mostrar. O sea que Dios castiga el pecado. Sí, claro. ¿Están convencidos que Dios castiga el pecado? Claro, lo revela. Él revela su ira. Muestra. Revela su ira. La ira la revela. O sea, está enojado. O sea, muestra que está bravo, ¿sí? Tiene rabia contra el pecador. Está enojado contra el pecador. No vamos, sí va contra el pecador. Va contra el pecador. Contra el pecador va. Según el texto, porque se revela contra toda impiedad de los hombres. Toda injusticia. O sea, pecado. Pero más arriba, ¿qué dice? Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? de la ira. Aquel que cree en él. Sí, El que tiene fe. sí, eso es para. Pero salvación de qué? ¿De qué? De la ira, ¿no? De la ira de Dios. Es terrible Es terrible caer en las manos de Dios. Terrible. Porque es poder de Dios para salvación de la ira. ¿Para perdón de qué? Perdón de pecados. Porque el justo, por la fe, vivirá, como está escrito. El justo por la fe vivirá. O sea que el que no tiene fe, la fe en el pacto, morirá eternamente. Y morir no significa dormir solamente. Es estar alejado de Dios en el lago de fuego y azufre. O sea, no puede estar muerto en vida. Muerto significa separado. Claro, sí, Separado, está separado de Dios, eternamente separado. Ahorita ustedes pueden alcanzar a Dios por medio del pacto, pero una vez que una persona muere, Disculpe, eso le iba a hacer una pregunta a la persona de ya cuando fallece. ¿Qué ha sido Cristo? Él tiene un descanso pero eterno y el alma inmediatamente se va con Dios, o cómo es el proceso. ahorita respondemos, ¿listo? Esa pregunta está buena, la respuesta es mucho mejor. Pero dice que el justo por la fe vivirá, vida eterna, el perdón de los pecados. Pregunta, últimas dos preguntas. ¿Usted ha pecado? Si yo pudiera levantar mis pies lo haría. Todos somos pecadores. Segunda pregunta. ¿Usted merece que Dios lo castigue? Sí, claro. Merece. ¿Usted le preocupa eso? No.
Perdón, No, Hablo con el que le preocupa. claro. Que apunta la ira de Se le preocupa porque usted va a tener que enfrentarse a Dios el día del juicio. Cualquiera me puede refutar, no, después de la muerte no hay nada, pero Dios dice en su palabra que resucitará a los muertos y juzgará a vivos y a muertos. Y ese día es terrible. Y la pregunta es, vuelvo a preguntar, ¿a usted le preocupa eso? ¿Le preocupa su alma? Sí, claro. ¿Usted vendería un ojo suyo por $1.000.000 de pesos? Pero hay gente que lo hace hasta el Hay gente que lo hace, pero hablo con ustedes, ¿por qué no lo venderían por $1.000.000 de pesos? ¿Usted no aprecia sus ojos? ¿Usted aprecia sus ojos? no lo venden por 300.000. Usted aprecia sus ojos porque nosotros queremos este cuerpo. Si apreciamos nuestros ojos, ¿cómo será nuestra alma? Y a Dios le interesa su alma. A Dios le interesa. A Dios no le interesa castigarlo en el momento, no le interesa castigarlo a usted. No le interesa castigarlo. Ahorita lo que Él quiere es que usted se someta al pacto para cuando llegue el día del juicio, usted pueda estar inocente delante de Dios. Totalmente. Y la pregunta es, y esto es para que usted se la responda usted mismo. ¿Es usted y Dios? ¿Va a poner su fe en Cristo? Amén. Para ser salvos. Debemos reconocer nuestro pecado y reconocer que merecemos el castigo de Dios y poner nuestra fe en ese pacto. Solo de esa manera es que Dios nos puede perdonar. Si no, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Totalmente. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si usted está realmente arrepentido y sabe que Dios lo ha de castigar, pídale perdón a ella, a Dios, usted mismo. Yo no voy a orar por usted. Quiero que usted hable con Dios. Habla con Dios. Si tú reconoces que has pecado y que has faltado contra Él, habla con Él. Dile, Señor, perdóname. Yo merezco, soy pecador y merezco el castigo. Merezco totalmente. Pero tu Hijo ha muerto por mí, Señor. Tu Hijo, Señor, ha muerto, Señor, por lo que yo he hecho. No importa si maté, si